Vamos a realizar este de aquí arribita. Comenzando por uno de los más sencillitos. Para soltar un poquito nuestra mano, vamos a ir haciendo diferentes diseños y de menor a mayor, ¿eh? Del más facilito al más complicado. ¿De acuerdo? Así que en este de preferencia puede ser en un cuarto de tu hoja o en una media hoja carta. Estaría perfecto que lo puedas realizar. Así que vamos a iniciar por este primer ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es situar, por favor, la zona de la cabeza. Una vez que ya se tiene pensado o estructurado cómo vas a iniciar, tienes que comenzar por el núcleo y el núcleo principal es en la cabeza. Así que comenzamos por esta partecita, colocamos un pequeño circulito para poder ubicar el núcleo de la cabeza. Únicamente es para señalar la zona de donde vamos a comenzar a dibujar y después definimos el hocico del dragón hacia arriba y hacia abajo con esta abertura. La parte superior, vamos a pensar primero en la parte interna de de la mandíbula, en la parte superior. Primero en la parte interna, ¿sí? Dentro de la boca, en el paladar, vaya. Muy bien. Y una vez que ya tenemos esta zona, cuando definimos el núcleo del rostro, de la cabeza, perdón, ya empezamos a definir todas las extremidades que salen de esta zona en la parte de arriba y damos el volumen, por favor, hacia la parte de la nariz, hacia la zona de la nariz. Y si observamos qué características tienen los dragones, muchachos, qué figuras geométricas se utilizan para diseñar un dragón y por qué. Principalmente las figuras geométricas que se utilizan van a ser en su mayoría triángulos, a menos de que exista un personaje, que hay muchísimos, un personaje noble o personajes buenos. Por lo tanto, la gran mayoría de los dragones se va a construir principalmente por triángulos y picos. Es una estructura natural, ¿no? Es una estructura natural, exactamente como Chimuelo, Ricardo. Como Chimuelo, por ejemplo, tiene una estructura muy noble, tiene un montón de curvas, ¿no? Tiene muchas curvas, tiene muchos diseños y tiene un par de picos. Y cuando un personaje, por ejemplo, si resulta noble o bueno en la película, en la historia de la película o en la historia de donde quieras verlo, al inicio puede ser bueno con sus líneas curvas, pero si se transforman en una parte ya más agresiva o de batalla, sus facciones cambian. Sus facciones cambian. Así que Chimuelo, por ejemplo, en la mayoría de la película, cuando está con Hippo, pues tiene sus líneas curvas, ¿no? Los ojos grandes, los ojos ovalados, bastante noble su construcción, muy simple su diseño, pero cuando se enoja o empieza la batalla, ahí es donde comienza la transformación en su forma física, que ya los ojos se le hacen triangulares, resaltan los picos, resaltan las garras, resaltan los dientes. De hecho, precisamente también por eso el diseño de Chimuelo es cuando no tiene dientes es porque no hay nada que defender, ¿no? Nada que atacar, está en su pose noble. Pero ya cuando empieza a querer atacar o cuando se tiene que defender, en su modo agresivo, por así decirlo, saca los dientes, las garras, los dientes, los picos. Pues ahí es donde se transforma de noble con líneas curvas a ya un personaje más agresivo. Aquí vamos a colocar un poquito la forma de los ojos. Si lo quieres ver de alguna manera, lo puedes tú proponer. Aquí le voy a colocar los ojitos en forma triangular. Podemos hacer un sketch bastante interesante, muchachos. Esta es únicamente la base. Y aquí lo que te recomiendo también mucho es que como no se alcanza a ver mucho el cráneo, lo más que se alcanza a ver son los cuernitos, ¿no? Del dragón. No tiene que ser exacto, únicamente vamos a ir estudiando un poquito los diseños de los dragones poco a poco para ir conociendo su estructura.
Una vez que ya tenemos la mandíbula, parte arriba, parte abajo, el triángulo en los ojos, los cuernitos, vamos a colocar por favor los colmillitos, pero nos conviene tal vez comenzar con la parte de la lengua. ¿Se entiende hasta este punto, muchachos? Sí, es muy característico que podamos ver diferentes diseños de personajes con estructuras bastante interesantes y todo tiene un porqué. A mí me gusta mucho, por ejemplo, explicar esta parte del diseño de los personajes cuando los tenemos que reconocer, saber si son buenos, si son malos por la estructura de su diseño. Está bien interesante una vez que aprendes eso y empiezas a ver una película y ves una película, ¿no? En donde el personaje principal es todo curvas, ¿no? Un ejemplo bien padre es Baymax, el de, ¿cómo se llama la película? Grandes Héroes. El de Grandes Héroes, Baymax. Te presentan el personaje y está todo tierno, ¿no? Así todo hecho bola, Baymax. Pero cuando se transforma con su armadura en un modo de pelea, de batalla, empiezan a verse un poquito las líneas más rectas, ligeramente triangulares con su armadura, ¿no? Se transforma el personaje. Colocamos los dientecitos, los colmillitos de manera aleatoria, no tiene un orden muy específico. Si en algún momento a ti te toca diseñar algún dragón, puedes proponerlo totalmente aleatorio, no tienes que seguir una línea de decir así son y así deben de dibujarse. No, puedes proponer un montón. Y lo que me gusta muchísimo es que en la película de Cómo entrenar a tu dragón, precisamente hay un mundo de propuestas en los diseños de dragones. Hay unos piquitos aquí en la parte de arriba. Te fijas que todos son triángulos, muchachos. Se fijan que todos son triángulos. Ahí tenemos ya la parte de la cabeza. Esto, repito, todo va a ser con lápiz y vamos a ir proponiendo poco a poco. Si quieres modificar algo, lo puedes hacer. Si quieres agregar o quitar algo, lo puedes hacer. Únicamente vamos a basarnos con esta referencia. Podemos sombrear un poquito la parte interna de la boca para que podamos observar que esta es el hueco o lleva la sombra. Y hacia la parte del cuerpo, muchachos, hacia la parte del cuerpo literal es una S de sal, una letra S. Comenzando desde la parte superior de la cabeza, vamos a dibujar primero una línea guía que nos va a ayudar a posicionar el centro del cuerpo, pero también lo podemos utilizar para el diseño que divide la panza y la espalda, o el abdomen y el lomito. Entonces colocamos una línea guía. Lo voy a marcar con rojo para que no se me vayan a perder. Esta línea guía, ¿recuerdan cómo se llama? Alguien que ya haya estado en algunas otras clases que a veces mencionamos o nos toca realizar esta línea guía para posicionar el cuerpo de algún personaje. ¿Cómo se llama esta línea guía, muchachos? Se utiliza muchísimo en personajes animados, en películas animadas, en personajes de videojuegos, caricaturas, etc. Esta línea guía que acabo de marcar en rojo se llama, dice Dana Reyes, ¿algo sobre esqueleto? No. El boceto de esqueleto es otra cosa. Las líneas guía, los puntitos y las rayitas para el boceto de esqueleto, eso es otra cosa. Cuando trazas una línea desde la cabeza hasta la punta de la cola, en este caso, se le llama, anótenlo por favor, eje de acción. También se le llama línea de animación o línea o eje de movimiento. El eje de acción, la línea de animación o el eje o línea de movimiento es exactamente lo mismo que te señala antes de dibujar cualquier cosa, una sola línea. Cuando se trata de personajes animados, con personajes con muchísimo movimiento,
Esta línea de animación, eje de acción o eje de movimiento te permite saber desde una sola línea conocer la posición del personaje. Se utiliza muchísimo en todos los personajes de películas animadas, mucho también en cómics cuando son personajes muy dinámicos, pero sobre todo en personajes animados como tal. Su origen es una animación bastante pronunciada, bastante marcada. Por lo tanto, se utiliza antes una sola línea y eso te resuelve muchísimas cosas. Si la posición de la línea no te gusta, borras una línea, la cambias y hasta que te guste la posición de esa línea de animación, ya lo puedes ir completando. Entonces, nunca se dibuja directo, tienes que irlo planeando. Muy bien, ahora fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Aquí sencillamente hay una línea paralela en la parte superior. Esa línea de acción, les digo que al inicio es el eje central del cuerpo, pero nos conviene muchísimo también utilizarla como parte del dibujo. Vamos a colocar la parte externa del lado derecho, perdón, del lado izquierdo. La parte externa del lado izquierdo en el lomo, en la espalda del dragoncito. Y la línea roja, la línea primerita de acción, de animación, la vamos a utilizar precisamente para la división entre el lomo y la panza. La vamos a usar, nos conviene mucho usarla. Aquí, primero dibujo la parte externa. ¿De acuerdo? Puede ser en una sola línea. Después, antes de dibujar el diseñito del lomo y todos los detalles, vamos a agregar, por favor. Ah, me gusta mucho esta canción, permítame. Déjenme se las comparto. Aquí, así bajito para que no se escuche mucho. Ahí se escucha bien, ¿verdad? Usamos. Es una manera más inteligente de primero posicionar y después ya vamos, la usamos, vaya, para completar nuestro dibujo y no tener que hacer otra línea. ¿De acuerdo? Les digo, no se preocupen por la exactitud, si le salió más largo, más chaparro, más gordo, más flaco, no importa. Lo que importa nada más que conozcamos un poquito el proceso de cómo se va diseñando y que también lo puedas ir proponiendo, puedes quitar, poner, modificar lo que gustes. Vamos a colocar antes una técnica bastante interesante, que es la técnica del slinky. ¿Se acuerdan del slinky? El resortito, el slinky. Es el resortito como el perrito de Toy Story. El resortito que es una espiral como tal, el jueguito de plástico que vas jugando de un lado y de otro. El perrito de Toy Story, que el salchicha, ¿no? Que tiene el slinky en el centro del cuerpo. Esta técnica funciona muchísimo para poder darle cuerpo a, a el dragón. Si hacemos un slinky muy sencillo, con líneas separaditas, un slinky, no lo remarques tanto. Este slinky muy sencillito nos va a ayudar muchísimo para poder señalar precisamente las líneas de la panza. Y únicamente marcamos de manera muy sencilla que nacen de la forma del slinky. ¿De acuerdo?
Eso nos ayuda muchísimo a poder posicionar y darle volumen desde una línea bastante simple. Hasta donde termina aquí la pancita y listo. Ya si te gusta el final, pues ya lo puedes pintar, delinear o hacer lo que tú quieras con tu dibujo. Y ahora vamos a colocar todos los triangulitos, los piquitos que están en la parte trasera del cuerpo. Puedes remarcarlos, puedes hacerlos un poquito más grandes, más chiquitos, como gustes, siempre y cuando únicamente se respete la formación o la estructura. Pero repito, puedes modificarlos un poquito o si nada más te quieres adaptar a lo que es, también está correcto. Recuerda que vamos a estudiar diferentes diseños, entre ellos algunos muy estilizados, otros más gorditos. De hecho, el que sigue es uno gordillo. Si recuerdan la película, hay muchísimos dragoncillos así, todos gordillos, ¿no? Con alitas chiquitas. Y nacen los piquitos en la parte de atrás. Y antes de pasar a lo demás, hacemos un par de texturas dentro del lomo, dentro de la espalda, que te van a ayudar a señalar precisamente las escamas. Las escamitas no tienes que llenar todo el dragón de escamitas. Únicamente estas texturas bastante simples que se le parecen a unas gotitas para poder darle el efecto de las escamas. En el dragón no tienes que cubrirlo todo. En un diseño, con que pongas un par de escamitas, con eso es suficiente para dar la idea de lo que quieres reflejar en tu personaje y con eso se complementa sencillamente. No tienes que elaborar un detalle bastante completo a menos de que ya sea un dibujo final y entonces ya estés consciente o te haya gustado ya mucho el dibujo, ya le puedes dar mucho más detalles. ¿De acuerdo? Y ahora fíjate muy bien, en la parte de la espalda, perdón, sí, en la parte de la espalda nacen las alitas. Debajo, si te fijas aproximadamente debajo de la boca, debajo de la boquita, aproximadamente a esta altura. Aquí colocamos un puntito, lo voy a colocar con rojo para que no se me vayan a perder. Y este sí va a ser el boceto de esqueleto. El boceto de esqueleto es básicamente la unión de las extremidades con el cuerpo y que vamos señalando con líneas para los huesos y puntitos para las articulaciones. Línea para el hueso y el puntito para la articulación. Ese es el boceto de esqueleto. Se parece muchísimo a la primera línea que hicimos del eje de acción, del eje de animación, solamente que la primerita que hicimos no lleva ninguna articulación y es nada más ir posicionando. ¿De acuerdo? Este de aquí sí es el boceto de esqueleto. El boceto de esqueleto también nos sirve para posicionar, pero jugamos con las articulaciones. Cada puntito es articulación y cada línea es el huesito. Una vez que ya tenemos esto, recuerden también siempre dibujar lo que está al frente, lo que está entero, lo que está más completo primero, que en este caso es la alita que va debajo. Y podemos utilizar precisamente también la línea del boceto de esqueleto para únicamente colocar una línea paralela, una línea doble y completar el diseño de la parte superior de la alita. Lo que también nos conviene mucho hacer antes de hacer todos los arquitos es colocar precisamente otra línea de boceto para saber a dónde van a llegar cada piquito, ¿no? Porque si lo hacemos directo, si no ponemos esta línea, muchos se van con el dibujo directo y empiezan a hacer esto, ¿no? Así como que, de que, caray, parece otra cosa, ¿no? Parece unas montañas o no sé qué.
pero trata por favor de poner primero una línea guía para el borde y que nos ayude a poder saber dónde van a tocar cada uno de los piquitos para que no vayan a quedar unos más grandes, unos más chiquitos. Y también hay otra técnica que nace de este puntito. Este lo vamos a utilizar bastante, ¿eh? Lo voy a colocar con azul. Este puntito de aquí, ¿se acuerdan cómo se llama para dibujar la textura o la formación en las alas? En las plumas, en las alas, en general hay un puntito de qué, de donde nacen un montón de líneas, ¿lo recuerdan? Este puntito de aquí se llama, lo voy a colocar para acá arriba, punto de fuga. El punto de fuga es un puntito de donde salen un montón de líneas del mismo origen, del mismo lugar, que nos van a ayudar a colocar perfectamente bien colocado o bien estructurado cada arco. Levanten la mano los que sí lo conocían pero no se acordaban del punto de fuga. Muy bien. Grábenselo, muchachos. Vayan aprendiéndose todos los parámetros y términos de cómo se le llama a diferentes técnicas o parte de la estructura para que puedan familiarizarse un poquito más y cuando yo lo mencione inmediatamente puedan identificar, ya sé cuál es, y lo hacemos casi por automático, ¿no? Una vez que ya lo entendemos perfectamente. El alita que va por detrás no tiene punto de fuga, va únicamente el contorno de la alita. De manera muy sencilla, lo único que el diseñador o el artista, lo único que menciona aquí es la importancia del ala que va por enfrente. Incluso la de atrás, si observamos, lleva un poquito de sombra para diferenciarlo del que está por enfrente. Aparte porque esta partecita que acabo de sombrear es la parte externa del ala. No se aprecia, sí se puede definir, pero no se aprecia demasiado las líneas de la estructura como en la parte interna del ala. Ya por último nada más damos un poquito de sombra, muchachos, así como lo hicimos en la boca al inicio. Damos un poquito de sombra donde quieras pronunciar un poquito más para diferenciar un lado del otro, por ejemplo la parte externa del ala contra la parte interna que la dejamos vacía, la boca que también ya la sombreamos, incluso si puedes o quieres sombrear los piquitos para diferenciarlos también del lomo, lo puedes completar. ¿Dudas hasta este punto? Les digo, entre más sencillo, bueno, en este ejemplo, como mencionaba, vamos a empezar de lo más sencillito a lo más complicado. Primero para poder entender la estructura, ¿no? Y después que sepas que una vez respetando toda esta estructura puedes hacer el dragón más elaborado que te puedas imaginar. Pero primero con una estructura bastante sencilla, trazos simples, siempre con la estructura completita como la línea de animación, empezar siempre de la cabeza de preferencia, la línea de animación, el eje de acción en todo el cuerpo, el boceto de esqueleto, el punto de fuga se va a utilizar muchísimo. Hay la técnica del slinky que va dando vueltas en el cuerpo, ¿no? Para darle volumen. Elvis, cuando termines hasta este punto, muchachos, también hay un slinky en la parte del grito del dragón. También hay un slinky, pero va con los ovalitos separados para el sonido, ¿no? Es una especie de símbolos, onomatopeyas, en cómics se le llama. La onomatopeya es el símbolo con el que se representa un ruido o un sonido. Entonces aquí el grito ensordecedor por las
los circulitos en forma de ondas. Dice el Slinky lo hace hacia adentro o hacia afuera. Es igual, Linda, lo puedes hacer hacia adentro o hacia afuera, mira. Si colocamos una línea guía, lo puedes hacer hacia la izquierda, y queda igual. O hacia la derecha, independientemente queda exactamente lo mismo. Ya cuando se delinea, solamente colocas una parte del Slinky. Delineas una parte del Slinky. Como te salga mejor, de hecho, siempre les recomiendo que practiquen mucho los círculos. Antes de cada clase practiquen muchísimo los círculos, pero al momento de practicarlos, intenta hacerlos precisamente hacia la izquierda y hacia la derecha, a ver hacia qué lado te sale mejor. Pero independientemente de hacia qué lado te salga mejor, tienes que dominar los dos sentidos. Si te sale muy bien a la izquierda, si te sale muy bien hacia la derecha, vas a poder hacer la dirección que quieras en cualquier dibujo, como mejor te sientas. De hecho, hacia un lado, si no tenemos mucha práctica, notamos que hacia un lado nos sale mejor y hacia el otro lado nos sale más chueco. Ese lado que nos sale más chueco, hacia esa dirección, tienes que practicarlo más y te vas a dar cuenta que la práctica pues, te va a ayudar a perfeccionarlo. Pero lo ideal es que puedas hacer el círculo perfecto hacia los dos sentidos. ¿Sí? Hacia los dos sentidos, lo ideal es que lo puedas hacer y eso es básicamente con la práctica. Pero sí, independientemente es hacia ambos lados. Puede ser hacia el sentido que gustes. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Ya tenemos el primerito, ¿a poco no se ve bien padre? Ya tenemos el primerito y les digo, aquí están los demás ejemplos exactamente con la misma estructura, con el mismo diseñito. Bueno, este ya cambia, porque es una combinación con el caparazón de la tortuga. Está padrísimo este también. Vamos a ir al siguiente, muchachos. En el siguiente ejemplo, déjenme les digo cuál es. Es uno gordito que les decía. Tiene la misma estructura, pero vamos a cambiar sus formas. En lugar de que sean picudas, este tipo de personajes, su estructura se considera cuando son personajes más nobles. Les decía que el anterior tiene muchos picos y son de los dragones villanillos, ¿no? De los dragones más malvadillos, más villanos, el malo del cuento. Pero ya cuando haces este tipo de personajes con líneas curvas, normalmente los personajes gorditos u ovalados son los más nobles. Vamos a comenzar, por favor, por la parte de la estructura del cráneo. Aquí en la estructura del cráneo, primero la parte superior del cráneo y después del cráneo marcamos la mitad del rostro, la altura de los ojos y dibujamos la mandíbula para darle volumen. Aquí lo más que se pronuncia es la forma de la mandíbula. ¿Qué forma tiene la mandíbula? Para empezar, observa qué forma tiene la mandíbula. La parte de abajo. Está bien fácil. Y de hecho, con esta forma de la mandíbula puedes decir, ya sé de qué tipo de personaje se trata. O ya sabes si es bueno o malo. Gracias, Jesús Alejandro. Es un corazón. Si observamos, tiene una formita de corazón este dragoncillo. Entonces, si este dragón lo metes en alguna historia y tiene una formita de corazón, automáticamente o tu instinto te dice, este personaje debe ser bien noblezote, ¿verdad? Muy cariñoso a lo mejor, o muy noble. Por lo tanto, la estructura en las formas te dice muchísimo al momento de diseñar los personajes. El piquito como de rinoceronte en la parte superior, en la nariz. Nos acercamos aquí y podemos colocar primero el detalle de la mandíbula. No tienen que perder el sentido de que se trata de un dragón y la naturaleza de un dragón normalmente siempre nos la pintan con que son muy fuertes, agresivos, de guerra, seres mitológicos que peleaban contra los cazadores de dragones, ¿no? Entonces, aunque sea un personaje muy noble, el dragón por su naturaleza tiene que tener esta combinación de picos. Ándale, la novia del burro de Shrek. La novia del burro de Shrek tiene muchas curvas.
y uno que otro piquito para poder notar esa agresividad. Pero en general la novia de Shrek es así toda bondadosa, ¿no? Incluso está pintada creo que de rosa, ¿no? Era un dragón rosa. Entonces todo te indica así como que lo ves y dices, nah, pues ese personaje tiene un corazonzote, ¿no? A lo mejor, de manera literal. Y sí, al final pues se enamora del burro de Shrek y terminan teniendo dragoncitos burritos, ¿no? Está bien padre esa combinación. Los burritos con alas. Si observamos también todas las escamitas son circulares. A diferencia del anterior, las escamitas son ligeramente en gotita, un poco triangular, muchos picos. Y este de aquí no, este de aquí es totalmente lo contrario. Una vez que comprendes esto, cuando ves una película, identificas por automático qué actitud tienen los personajes. Levanta la mano a los que les gusta el cine. A los que les gusta, o les gustaría, más bien una pregunta más específica, a los que les gustaría en algún momento trabajar como en una película, ya sea en una película animada, una película en stop motion, una película en live action con actores. Si comprendes todo esto, va a ser facilísimo poder este, participar en algo así. A mí en lo personal, el tema que más me gusta o el objetivo principal es el tema del cine, el tema de las películas. Y no me dejarán mentir, las películas tienen una estructura gigantesca de todos los oficios del mundo. Todos los oficios y todas las profesiones del mundo caben en una producción de cine. Dicen que es el mejor trabajo del mundo, porque aplica absolutamente todas las profesiones. La que te puedas imaginar, la aplica en una producción de cine. Dibujamos los ojitos, sombreamos un poco algunas partes. Lo principal es únicamente las manchitas, las escamitas, que más que escamitas son piquitos, ¿verdad? Son piquitos, no tanto las escamitas van transparentes, estas de aquí. Y las manchitas que acabamos de sombrear son los piquitos gorditos, los piquillos así chaparritos. Muy bien, primero la estructura de la cabeza, nuestro núcleo. Ahora, repitiendo lo que vimos en el anterior, lo que nos conviene hacer a continuación es la línea de animación, el eje de acción que va desde la cabeza. Y aquí está bien sencillo. Imagínate, vamos a hacer un ejemplo. Es más, vamos a modificarlo. Vamos a hacer una ligera modificación jugando con el eje de acción. No lo vamos a hacer igual, vamos a hacer una ligera modificación. ¿Qué tal si en lugar de hacer la línea de acción hacia la izquierda abajo, qué tal si lo hacemos un poquito en curva hacia la izquierda, pero con esta pequeña curvita? Hagámoslo por favor hacia abajo. Cámbiale la línea de acción y con esto vas a posicionar un cuerpo en otra ligera perspectiva. Vamos a hacerlo en esta posición. Una vez que colocas eso y dices, bueno, ya me gusta, ¿no? Ya me lo imaginé, ya puedes empezar con la estructura. ¿Con qué empezamos, muchachos? ¿Con la cola o con el cuerpo? ¿Con la cola o con la panza? Es primero con la cola, ¿verdad? Independientemente si lo hacemos en la posición original o en esta otra que vamos a modificar, se comienza por la cola, porque es lo que está al frente o lo que se ve más completo. Por lo tanto, empezamos con la colita. Puedes utilizar una combinación de dos figuras. Puedes utilizar primero un óvalo y después un triangulito, o hacer directamente una gota. Esta gotita ancha. ¿De acuerdo? Primero la colita. Y después la parte de la panza, que ya es un óvalo detrás de la cola,
y ligeramente aquí detrás de la cabecita o debajo de la cabeza. Un óvalo detrás. Aquí la pancita, el lomo y se une con la colita, ¿no? Ahí está. Las alitas pueden quedar igual. Las alitas pueden quedar igual, esas las podemos posicionar de la misma manera, pero antes vamos a dibujar por favor las patitas para completar ya el cuerpo. La patita simplemente sufre una ligera modificación. Vamos a empezar con esta de la derecha abajo. Hay un ovalito. La patita la podemos construir con un ovalito. Si se atraviesan las líneas del boceto, puedes limpiarlo con tu borrador. Si algunas líneas se atraviesan y se revuelven en tu boceto, límpialo con el borrador. También el ovalito de la panza, si se atravesó un poquito en la cola, límpialo con el borrador. Para que queden las figuras delante, detrás, y que puedas observarlo más claramente posible. Muy bien. La patita, repito, es un ovalito, no tiene estructura de articulación, únicamente es un óvalo. Y colocamos los deditos, que es únicamente, al menos aquí en la patita trasera, se alcanzan a ver solo dos. Eso los podemos rellenar de una vez porque se van a quedar muy delgaditos, no tienen textura, no tienen más detalle, más que únicamente los dos deditos. La patita del lado izquierdo, en la posición, como ya modificamos un poquito la posición, se alcanzaría a ver más completa, ¿no? Un poquito más completa la patita del lado izquierdo. Ovalito y los deditos. Una vez que comprendamos, muchachos, cómo se dibuja, cómo se realiza el diseño, el boceto de cualquiera de los personajes o dependiendo de la clase en la que vayamos a observar y estar, anímate y aventúrate un poquito a una vez que lo entiendas, construye, modifica, propon, pero trata de poco a poco no copiar todo siempre. Poco a poco, sí, es una de, los más de las recomendaciones más importantes que hacemos cuando se trata de alguien que de verdad le interesa practicar, comprender y hacer algo propio. Me imagino que la gran mayoría de los que estamos aquí no nada más nos gusta el dibujo porque por entretenernos, sino que tal vez puede ser alguna idea de poder dedicarnos en alguna rama del dibujo, de las artes visuales, y el perder ese miedito, el perder ese miedo de proponer, de hacer, de inventar, de crear, te va a ayudar muchísimo a que salgas de esa zona de confort. Tal vez puede ser muy bueno y perfectamente haciendo retratos y copiando y, híjole, te sale igualito, pero ahora el siguiente paso es ese. Sí, trata de ser un poquito más, variar, vaya. En la parte del estudio, pues siempre sí podemos copiar y todo lo que quieras, pero una vez entendiéndolo, ya lo que sigue es poder proponer. Vamos a dibujar la patita del lado derecho, arriba. Aquí la pancita lo va a ocultar un poquito. Y lo mismo, aquí se alcanzan a ver cuatro deditos en la patita delantera, más cortitos, los podemos señalar. Y ya del lado izquierdo, ¿qué opinan? ¿Le ponemos la patita o no? De acuerdo a la posición, ¿crees que si como ya se volteó un poquito, crees que se vean o no al menos los deditos o alguna partecita? No, dice Jesús. Bueno, vamos a dejarlo en no porque yo también creo que la pancilla lo cubre mucho, ¿no? Todavía. Si lo hacemos transparente, a lo mejor la patita quedaría, pero muy apenas como por aquí. Si lo hacemos transparente, quedaría más o menos en esta posición del otro lado, ¿no? Entonces no nos conviene. Si la agregamos, se vería demasiado largo.
esta parte del cuerpo muy, muy, muy abierto, ¿no? Bastante exagerado la posición. Entonces hay que ser muy detallistas con esta parte. Vámonos, por favor, con el detalle en las articulaciones de aquí de las piernitas. ¿Ya vieron qué forma tiene? La forma de las articulaciones es una espiral. En la rodillita, ¿no? Es como la rodillita, un pequeño espiralito. Un pequeño espiralito aquí en el codo, en la rodilla, en la articulación de la piernita del dragón, como una espiral. Un espiral tembloroso, no va totalmente lineal, es un espiral ligeramente tembloroso, como corteza de árbol, muy bien, como corteza de árbol, textura de algún tallito, un tronco. Y antes de hacer las escamitas en el cuerpo, vamos a dibujar las... Ah, me faltaban los cuernitos en la cabeza. Fíjate, tiene cuernitos aquí como en las pestañas. Aquí tiene dos primero, dos chiquitos, y luego dos ya en el borde de la cabeza. Ahí está. Y ahora sí, las alitas. Recuerden, antes de hacer el diseño de las alitas, primero tienes que estructurar. Voy a colocar primero la que va al frente. Va a tener una posición muy similar. Boceto de esqueleto de la raíz a la punta, marcando la articulación. Bajamos la alita, señalamos el triangulito de todo el ala y recuerden el punto de fuga. El puntito de fuga es este de aquí, de donde salen todas las líneas para dibujar el esqueleto precisamente de la alita. Del otro lado de igual manera. Boceto de esqueleto primero. Marcamos articulación, señalamos la punta, terminamos con el triangulito para saber hacia dónde van cada arco en las alas y señalamos el punto de fuga de donde salen las líneas y vamos a colocar cada arco. ¿De acuerdo? Eso es lo primerito, muchachos. Primero tienes que planear. Es, digamos, o muchos mencionan, ¿no? Muchos artistas, cuando le preguntas de que, oye, qué padre te salió ese boceto, ¿no? Y te dicen, es que es el boceto del boceto. El boceto del boceto es toda una planeación así de que bien, bien, bien estructurada antes y se va simplificando cada vez. Una vez que ya tenemos esto, ahora sí diseñamos primero las alitas, por favor. Primero diseñamos todas las alitas. No lleva muchísimo detalle, únicamente se marca la estructura del borde y los arcos. Aquí los arquitos en cada división de la línea que salió del punto de fuga. Exactamente lo mismo, muchachos, así se dibujan las alas en un ave, en cualquier otro pájaro. En lugar, y únicamente se agrega, ¿no? Se agrega después de que hagas el punto de fuga, en lugar de dejarlo vacío, se le agrega ya las escamitas, o bueno, más bien las letras U para las plumas, pero todas tienen que ir referenciadas o siguiendo las líneas del punto de fuga. ¿Qué tipo de ala tiene el dragón, muchachos? No tiene plumas, como de murciélago, ¿verdad? Como de murciélago, de gárgola. Y ahora sí, una vez que ya tenemos las alas porque están al frente, completamos los piquitos que van sombreados así como lo hicimos en el mentón, en la mandíbula. Los piquitos
Van desordenados, no tienen no van alineados con nada, de manera aleatoria, en un poquito de desorden podemos ir colocando los cuernitos. Primero los piquitos y después las escamitas. Para diferenciarlos, sencillamente los piquitos se sombrean y las escamitas solamente se quedan en silueta. Acá en la pancita se alcanza a ver un poquito el slinky en la pancita, ya vieron. Pero esta la podemos hacer directo. Aquí la pancita. Estas linecitas que naturalmente lo pudiéramos haber construido también con un slinky. Estas de aquí. Y un par de escamitas con circulitos, con ovalitos. Esas ya se quedan transparentes, ¿no? Ya se quedan únicamente en el trazo. No tienes que llenarlo, no tiene, tampoco le presiones tan fuerte porque si no se van a perder. Trata de dejarlos tenues, claritos, un poco ligeros. Y de igual manera en la cola. ¿Dudas, muchachos, hasta este punto? Fíjate que yo también estaba esperando mucho esta clase de dragones. me gustan, me gustan mucho. ¿Alguien de casualidad tiene el libro de dragones físico? Fíjate que lo acabo de ver en internet y me dan ganas de comprarlo. El libro de dragones. Les digo que es el que sale en la primera película de cómo entrenar a tu dragón, donde Hippo empieza a investigar a todos los dragoncillos. Y es como un catálogo, una biografía de los dragones donde menciona si son letales o no, y resulta que todos son según el libro. Y cómo los puedes atacar, ¿no? O el punto débil. Y allí los diseños están padrísimos. Híjole, Miguel, qué padrísimo que sí lo tienes. Dice Miguel Castillo. Luego me lo prestas, Miguel. Pero sí está padrísimo ese libro. Está en la película, al menos a mí es la parte que más me gusta, fíjense, de la película. Cuando aparece el libro de dragones y lo empieza a ojear, página por página empieza a mostrar cada uno de los dragones y los diseños de los dragones. Ah, bueno, pues de hecho son estos. Bueno, son muy parecidos a estos, pero tienen así el pergaminito, ¿no? La texturita del papel antiguo, pero son diseños de este tipo. Y bueno, cuando empiezan a mostrar así los dibujitos, o sea, bueno, al menos yo me emociono mucho porque están unos diseños padrísimos, unos diseños de los dragones están así bien padres, con el escorzo así, las posiciones bien dinámicas y de una estructura bastante padrísima. ¿Saben qué nos faltó, muchachos? La papadita aquí debajo de la mandíbula, ¿ya la vieron? Aquí se le ve la papadilla. Ahí está. Elvis, cuando termine hasta este punto, por favor. Ah, también de la nariz le sale el humito. ¿Ya vieron? El humito que le sale de la nariz. Líneas sencillamente como hilos. Como un hilito. Y algunas rocas así quebraditas. Y en el suelo también. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor, para pasar al siguiente. ¿Cuál les gusta más, muchachos? ¿El estilizado o el gordito?
¿Ya notaron la diferencia entre los dos? Uno se construye con muchos triángulos, líneas rectas, muchísimas líneas picudas. Y el segundo es más noble, por su diseño tiene un montón de curvas, hasta los piquitos están gorditos, ¿no? Los piquitos así en curvas. Entonces con esto, repito, puedes diferenciar cuando un personaje es bueno y es malo, o es noble o es el villano. Vámonos con el siguiente, muchachos. Terminamos hasta aquí. ¿Alguien falta de terminar? No, ¿verdad? Ya estamos bien hasta este punto. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. En el siguiente, muchachos, me imagino que les va a gustar mucho. El siguiente ahí, Jesús. Es precisamente una de las páginas del libro. De hecho, este es el libro del el arte, el concepto de arte, el concept art. El concept art de la película. Y hay unos diseños padrísimos también. Padrísimos. Este es lo que viene en el libro. Y me gustó muchísimo el diseño. Si te fijas, esto es parte de lo que se hace. Les digo que para mí es uno de los mejores trabajos del mundo. Porque es el antes de hacer un personaje, antes de crear un personaje, tienes que hacer un montón de propuestas. Y si te fijas los bocetitos de aquí abajito, los bocetos de aquí abajo te dicen muchísimo de cómo se fue construyendo y cuáles son las propuestas al momento de diseñar estos de aquí, las poses. Habíamos mencionado que este chimuelo, está tomado de la referencia de un gato, ¿verdad? Para poder hacer el diseño de las poses de chimuelo, tuvieron que haber practicado muchísimo las poses de un gato. Y una vez que conocen las poses de los gatos y lo estudian perfectamente, pueden crear el personaje. Por lo tanto, Chimuelo está inspirado está inspirado en un dragón, pero tiene una actitud de gato. ¿De acuerdo? Y el estilo es un estilo medieval. Luego platicamos sobre eso, pero son tres de los aspectos principales para crear un personaje: inspiración, actitud y estilo. Si lo quieren anotar bien, y si no, como gusten, memorícenlo, pero son tres. Inspiración es un dragón, está inspirado en un dragón. Está la actitud o la pose es de un gato, y el estilo es un estilo medieval, para que lo tomen en cuenta. Y si en algún momento vamos a tener después una clase precisamente también para diseñar personajes, vamos a intentar hacer por favor. Empezamos por la parte de la cabeza, casi al centro. Traten de hacerlo en toda la hoja. De preferencia les recomiendo que lo hagan en toda la hoja para que pueda caber toda la estructura de las alas. Círculo principal de la cabeza. Aquí va el círculo principal de la cabeza. Dejen espacio a las alas, del lado izquierdo, del lado derecho. Si no quieren ponerlo completo, pueden cortar un poquito el ala o modificarlo, ¿no? Poner el ala un poquito más arriba o cambiar un poquito la pose para que no tenga que cortarse demasiado. Muy bien, círculo principal. Mitad del rostro, muchachos. En toda la cabeza, en la parte de arriba, bajamos la línea de la mitad del rostro y dibujamos parte de la barbilla. Parte de la barbilla, la mandíbula y tal cual la línea del círculo. Aquí es donde van los ojos. Aquí en la línea del círculo principal, ahí es donde van los ojos. ¿En cuántas partes dividimos la línea de los ojos para colocarlos? Obsérvalo y vas a notar que es muy parecido a un personaje a cualquier animal o un personaje de anime. Se divide en tres partes. Del borde izquierdo al borde derecho, tomando en cuenta el centro, se divide en tres partes. ¿Sí? Aquí está una parte, dos, tres. Y una vez dividiéndolo en tres partes iguales, colocamos el diseño de los ojos. Del lado izquierdo, la formita de los ojos
¿Qué forma tiene, muchachos? ¿A qué se le parece? ¿A qué se le parece la formita de los ojos? Ojo izquierdo, ojo derecho, pegadito a la línea, como un huevo, muy bien. Un huevito. Y si observamos también, o si recuerdan un poquito cómo es la forma de la pupila de Chimuelo, ¿se acuerdan qué forma tiene, qué figura geométrica tiene la pupila de Chimuelo? Dibujamos la parte de la boquita, primero la parte superior. Para los que recuerden un poquito cómo es la forma de la pupila de Chimuelo. Cuando se pone agresivo o cuando está a punto de estar en la batalla, se contrae, ¿no? Como la forma de un reptil, de un gato. Pero cuando está en reposo, la figura es rectangular, pero rectangular con curvas. Las líneas en lugar de rectas son lineecitas curvas. De tal manera que la pupila, al menos en este, casi se le ve como un gatito. Pero si recordamos cómo está, es un recuadro, un rectángulo vertical. Voy a colocar el brillito. Le voy a agregar un poquito más de detalle aquí. Un rectángulo. Ahí está, casi es ovaladito, así es, casi es ovaladito, pero es más un rectángulo con líneas curvas. Como en la pose en la que está, no va a atacar a nadie, está muy feliz Chimuelo. Entonces no le agregamos nada de colmillos, nada de dientecitos, únicamente sombreamos un poquito la parte interna de la boca. Quito es más oscuro es la de afuera. No hagas demasiadas, porque la parte más oscura es para el cuerpo. Si lo recuerdan un poquito, aquí tiene las fosas. Muy bien, ahora vamos a hacer un poquito más estilizada la cabeza hacia atrás. Ah, caray, se me desconectó, disculpen. Estamos, a ver, déjenme, me regreso. Ahí está, estamos bien. No se perdió nada. A ver, permítame. Perdón, se desconectó el internet, ¿verdad? Se dio un bajón. A ver, ahí contéstenme en el chat si se escucha correctamente, si se ve bien. Todo correcto, ¿no? Ok, gracias, Ian. Muy bien, ahora, en la parte de la cabeza vamos a hacer el diseño hacia atrás. Alargamos un poquito la mitad de la cabeza, la alargamos un poquito para poder, el largo de la cabeza simplemente nos va a dar la parte de las orejitas, ¿no? Que van de aquí hacia atrás en forma de óvalo.
como orejitas de conejo hacia atrás. Óvalo largo, izquierda, derecha. A ver, déjenme lo observo bien. Es uno, dos, tres. Ah, no, ya vi. Miren, está uno y luego hay dos aquí al centro. Uno, dos y luego está el otro. Tiene dos aquí al centro, ya lo vieron. No sé si se alcanza a notar porque está muy oscuro. Todo el diseño es muy negro. Pero tiene dos largos, dos pequeñitos aquí al centro y otros dos a los laterales. Aquí es uno, dos. Del lado derecho también es uno, dos. Delineamos, por favor. Delineamos todo el contornito de la cabeza contando todos estos ovalitos y los vamos sumando. No delinees los óvalos, se delinea nada más la unión de todo. Vaya, no hagas el delineado así completo, ¿no? Del óvalo. Puedes hacer lineecitas quebradas, un poco de líneas quebradas, ligeramente desordenado el trazo, porque si se hace muy lineal, también puede resultar un poquito raro del personaje sin textura. Entonces también la orillita, puedes hacer la linecita, incluso un poquito la linecita peluda, pero más que la línea peluda es la línea ligeramente quebrada. Ligeramente la línea quebrada para que podamos ir texturizando los bordes. Y aprovechando esta parte, si se alcanzan a observar, hay un mapeo de brillo. Todo lo vamos a sombrear, ¿eh? Todo lo vamos a sombrear, pero hay un ligero mapeo de brillo. Este mapeo de brillo lo voy a marcar, mira, con rojo para que no te me vayas a perder. Otra técnica que también se utiliza mucho es el mapeo de las sombras o el mapeo en este caso de las luces. Contando la orejita del lado izquierdo, este mapeo que estoy señalando es bien importante que lo puedan detectar en todos los dibujos para poder separar luces y sombras. Este pequeño mapeo de brillo. En este caso es un mapeo de brillo. En otros casos, en otros personajes, cuando son claros, es más el mapeo de la sombra. ¿De acuerdo? Aquí observamos dónde van los mapeos de brillos. Y esos no los vamos a dejar vacíos, pero sí los vamos a dejar un poquito más claritos. ¿De acuerdo? Mapeamos el brillo. También es otro término que se utiliza muchísimo en dibujo. El mapeo de la luz, el mapeo de la sombra. Hacer un mapita, una silueta como tal. Y rellenamos, pero no rellenen tan fuerte, todo el resto del dibujo. No presionen tan fuerte. Déjalo ligeramente gris para que no se nos vaya a perder los trazos, por favor, de nuestro boceto. En la parte del brillo, como le mencionaba, no se va a quedar vacío. Lo vamos a hacer con una textura muy ligerita, observa, rayadita pero sin presionar demasiado. Este mapita de brillo lo sombreamos muy tenue y ya el resto pues ya le presionamos un poquito más. Ve midiendo la cantidad de sombra, ve midiendo la cantidad de líneas que le vas a agregar para poder rellenar un poquito tu dibujo. ¿De acuerdo? Pero ve de menos a más, de menos a más. Nunca te vayas con la presión así súper intensa desde el inicio, no, ve modulando. De menos a más. Si sientes que le falta un poquito más, agrega otra capita de sombra, pero sin presionar demasiado. No presiones demasiado. ¿Dudas hasta este punto, muchachos?
Lo mismo vamos a hacer con toda la estructura. Lo más difícil es nada más la cabeza, ¿eh? Lo más difícil es la cabeza. Lo demás está muy fácil. ¿Con qué continuamos, muchachos? ¿Con qué continuamos? Una vez que ya tenemos la cabeza, vamos a continuar, por favor, por la parte del pecho, la panza y parte de la pierna. Pero lo que más se ve primero es el óvalo detrás de la cabeza, ligeramente cargadito a la izquierda. Este ovalito por detrás de la cabeza nos va a ayudar a colocar el diseño del pecho. Óvalo detrás de la cabeza para el pecho. Y después agregamos otro ovalito para la panza o el costado izquierdo, detrás del pecho. Y al final agregamos el inicio de la piernita por detrás. ¿De acuerdo? La piernita. En este caso, cualquiera de los animales, ya sea un gato, un perro, un lobo, una ardilla, lo que sea, se tiene que estructurar en 3 partes el cuerpo: pecho, panza y piernas, o pecho, panza y nachas. ¿Sí? Son diferentes partes. Y una vez que las divides, vas a notar que lo que sigue, por ejemplo, del pecho salen las piernitas delanteras. Aquí sí nos conviene muchísimo colocar el boceto de esqueleto o la línea de animación, la que tú quieras. Independientemente nos va a ayudar cualquiera de las dos a posicionar. Lo voy a colocar con rojo para que no se me vayan a perder. Pero es colocar la posición de las piernitas delanteras primero. Y con esto buscamos la posición. ¿De acuerdo? No se alcanzan a ver dónde se marcan las articulaciones, así que lo podemos dejar en una sola línea. Muy bien. Primero dibujamos las patitas delanteras. ¿Y qué figura tienen? Sencillamente empezamos desde la manita o la palma de la mano, la parte externa de la palmita de la mano, con un óvalo largo. Óvalo largo, y después marcamos las líneas paralelas hacia atrás. Hacemos la silueta. ¿Y cuántos deditos se le alcanzan a ver a Chimuelo? Yo le veo 4, 2, 3 y 4. 4 garritas. Vamos a darle un ligero acabado también con el mapeo de brillo. Mapeamos el brillo y rellenamos el resto. Recuerda, todo va a ir relleno. El brillo va, pero muy tenue. Y el resto le podemos presionar un poquitito más, pero ve de capa por capa, de menos a más, de menos a más. ¿De acuerdo? Y exactamente lo mismo la patita del lado derecho. Levanta la mano los que ya entendieron el proceso del dibujo. ¿Sí? Ya se entendió el proceso del dibujo, muchachos. Toda la estructura. Entonces vamos a ir aumentando un poquito el trazo, la velocidad, ¿no? Va a ser mucho más sencillo en el efecto del sketch. Óvalo largo. Aquí se alcanzan a ver 1, 2 garritas, 3 y nada más. Hacemos la silueta y unimos al cuerpo. Aquí se alcanza a ver un poquito el brillo, ¿no? El brillito aquí en la parte de abajo también lo mapeamos el brillo. Recuerden el término del mapeo.
y todo el resto lo rellenamos un poquito más intenso. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? ¿Vamos bien hasta aquí? Dice la clase de las 5 de la tarde vamos a hacer diferentes ejercicios. Para la clase de las 5 de la tarde vamos a hacer diferentes ejercicios. Casi nunca son los mismos. Eh, para que lo tomen en cuenta, si en algún momento no pueden tomar la clase de la mañana, pueden tomar la clase de la tarde. Es exactamente la misma clase, pero no es, la mayoría de las veces no es los mismos dibujos. Sí, tratamos de variar un poquito. Así que los dibujos que hacemos en la mañana, el 90% de las clases o el 90% de las veces nunca son los mismos a los de la tarde. Puede ser el mismo personaje, pero en otra pose diferente, en poses diferentes. Principalmente porque a mí no me gusta repetir los dibujos, a menos de que sea muy necesario repetir el mismo dibujo porque sea una explicación muy directa o muy específica de algo que tengamos que explicar dos veces, pero el 90% de las veces no se dibuja lo mismo en la clase de las 5 de la tarde. Pues hacemos otros diseños. ¿De acuerdo? Ahora, dibujamos, antes de continuar, vamos a señalar, por favor, vamos a rellenar la parte del pecho. Aquí muy apenas se alcanza a ver un pequeño brillito en el lado izquierdo. Este brillito que rellenamos muy tenue. Y el resto hacemos la silueta mucho más marcada. Observa la dirección del trazo, ¿eh? También hay que observar hacia dónde vamos a hacer estas líneas de relleno. Para darle un poquito de volumen desde nuestro trazo, nuestro relleno. Y listo. Para terminar, vamos a dibujar las patitas. Ya tenemos el inicio de la pierna trasera, ¿no? Colocamos también en una línea guía, una línea de animación, la posición de las patitas para poder saber dónde van a quedar, ¿no? Y con esto, si ya nos gusta, podemos continuar con la silueta. Pero si no nos gusta, corregimos, ajustamos y hasta que ya nos agrade, hasta que ya nos guste, podemos continuar con la forma exterior. Muy bien. Óvalo para la punta del pie. Unimos. Toda la silueta se une. Y aquí también se alcanza a ver muy poquito las garritas. Muy poquito se alcanzan a ver. Podemos hacer algo muy parecido en el sketch, que simplemente unas linecitas ligeramente rasgadas hacia abajo, unas cuantas linecitas que salen de la patita en la punta, para que se aprecien, para que se puedan interpretar como parte de las garritas, pero no tiene que ser muy específico. Brillo en la pierna, brillo en la parte externa del pie, mapeamos ese brillito y lo demás lo rellenamos. Te fijas que la manera en que lo vamos haciendo es intercalado. Boceto y delineamos. Boceto, delineamos y sombreamos. Y luego otra parte. Boceto, delineamos y sombreamos. Y luego otra parte también, las patitas traseras. Boceto, delineamos y sombreamos. Es otro proceso también que te puede ayudar a comprender o a completar desde el inicio todo tu dibujo. La otra opción es hacer primero todo el boceto, que la mayoría de las veces es lo que se debe de hacer. Primero todo el boceto y después ya delineas y al final sombreas todo. Pero en este no, si lo vamos completando de manera correcta, podemos ir dibujando primero lo que está delante y poco a poco irlo completando. Esta patita trasera que va por detrás de la manita,
Ya no tiene tanto brillo, así que lo relleno un poco más directo. ¿Dudan, muchachos, hasta este punto? ¿Se entiende hasta el momento? Está bien padre, ¿no? ¿A poco no el diseño de Chimuelo? ¿Qué sigue, muchachos? ¿Qué me recomiendan que continuar? ¿Con las alas? ¿Con la cola? ¿O con qué? Elvis, cuando terminen hasta aquí, por favor. Vamos bien hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda que tengan? Gracias, José. Gracias, Linda. ¿Dudas hasta este punto? Vamos todos bien, ¿verdad? Vamos a continuar, perfecto, gracias, con las alas. Vamos a continuar con las alas porque es lo que sigue, ¿no? Lo que está por enfrente de el resto del cuerpo. Y si observas, no tiene mucha definición, es parte de lo padre porque no tiene tanta definición en las alas, se ve mucho la parte externa y donde sí tiene definición en la alita que tiene en el costado, en la pierna y en la cola. Por lo tanto, aquí combinamos dos partes del boceto bastante sencillos. Primero vamos a dibujar, por favor, el boceto de esqueleto desde el hombro, por así decirlo. Desde el hombro, primero la alita izquierda. Desde el hombro, que es este de aquí, mira, lo voy a señalar para que no te me pierdas. Este de aquí que estoy señalando con el puntero es esta línea en la que vamos a colocar. No es la de arriba, ¿eh? No, es este primero, el boceto de esqueleto. Esta de aquí que estoy señalando. Y de la derecha también es la de abajo primero. La de abajo es la que tiene el boceto de esqueleto. Si observas aquí tiene unas marquitas pronunciadas, ya los vieron. Ese es de aquí. Esta es lo que te señala la articulación. Esta plumita o ligera extensión de la textura es lo que te señala la articulación. Si lo ves en el diseño de aquí abajito, mira, aquí también tiene esta articulación. Con eso te marca la articulación. Por lo tanto, ahí debe de existir el puntito para el boceto de esqueleto del hombro al codo, por así decirlo, en esa articulación y después ya sobrepasa. Muy bien, puedes completarlo o puedes dejarlo incompleto en caso de que no te quepa ya en la hoja, pero si lo completamos sencillamente tendría nada más esta puntita por trazar y del otro lado de igual manera. Primero el boceto de esqueleto, detrás de la orejita, al codo con la articulación y aquí sí en mi dibujo se va a salir de la hoja. Muy bien, primero el boceto de esqueleto y después ya forramos primero la alita izquierda, por favor. Forramos primero la parte externa. Puedes marcar, se alcanzan a ver unos ligeros piquitos. Y lo puedes continuar, déjenme borro este tantito. Lo podemos continuar con un poquito de piquitos acá por fuera. Estos piquitos para que te den el inicio de que esta es la parte externa, ¿no? Y acá termina la puntita del ala. Esto de aquí te puede ayudar muchísimo. ¿De acuerdo? Esos piquitos. Y después la parte interna, que la parte interna ya nace de la articulación, precisamente de aquí de la articulación hacia el cuerpo. Esa sería la única parte. De hecho, podemos empezar desde ahí, muchachos, a rellenar esta parte. La parte interna es lo que, como va, este no tiene nada de brillos, va totalmente oscura. Podemos o comenzar desde este punto. Ese sí lo puedes marcar un poquito más intenso. Va por debajo del ala, es la parte con muchísima sombra, rayadito y más marcado. Hacemos la pequeña como plumita
o escamita que sale del borde de la articulación. Y todo el resto, si observamos, tiene un dinamismo bastante padre. ¿Cómo va a ser esta línea de la sombra? Observa. Todos pongan atención aquí en el lado derecho, en la fotografía de la ilustración. Se alcanza a observar todo el rayadito de la línea, ¿verdad? De la sombra. Aquí lo estoy señalando con el puntero. Todo este rayadito de la sombra tiene un puntito de fuga. El puntito de fuga, si observas, está aproximadamente, si seguimos la línea, aproximadamente aquí. Este puntito de fuga nos va a decir cómo colocar la sombra y desde el trazo en la sombra se va a poder conseguir este volumen o esta perspectiva rayada para dibujar la sombra con textura. Un puntito de fuga aquí, mira. Este puntito de fuga te va a ayudar a colocar, si hacemos unas pequeñas líneas punteaditas que salen o que nacen de ese punto de fuga, esto precisamente, muchachos, nos ayuda a conseguir la rayadura correcta en la sombra, en la parte externa del ala. Si no lo colocamos con una textura correcta, simplemente se va a ver plano o en un sentido que tal vez no tenga mucha coherencia. Así que una vez que colocamos esto, empezamos a sombrear, pero en esa posición para darle volumen. Una ligera línea curva que se va girando y va adaptándose la línea de la sombra, de la rayadura. Va girando y adaptándose a este línea del punto de fuga. ¿Se entiende, muchachos? Como les digo, hay muchísimas formas que tienes que ir observando, practicar para poder entender el proceso en la estructura y te vas a dar cuenta que todo tiene una razón de cómo colocarla y una manera de hacerlo bien para que desde el boceto nos pueda generar precisamente el volumen, la luz, la sombra. Hay un poquito de sombra aquí en la parte del hombro donde va pegadita la articulación al cuerpo y un poquito que se alcanza a ver un poquito en la punta del ala, acá. Simplemente trazo una línea doble y listo. Elvis, cuando terminen hasta aquí, por favor. ¿Se entiende, muchachos? Y con eso ya conseguimos el volumen, aunque nada más hagamos un trazo de sombra, sin tanto detalle. Elvis, cuando terminen hasta aquí, por favor, para pasar a la siguiente ala. Muchas gracias, José. Gracias, Joana. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente ala entonces. Exactamente lo mismo, vamos a duplicar, por favor, todo lo que vimos en el anterior. Señalamos primero la línea que va cubriendo la articulación, la escamita que sobresale. El trazo que se pierde y el borde en la parte de atrás. Y les digo, pueden utilizar así un par de piquitos para que se aprecie que allá de atrás va el arco, ¿no? Y si no colocamos el punto de fuga, pero ya sabemos cómo dibujar los trazos, podemos hacerlo también directo. Imaginando, visualizando dónde puede estar colocado ese puntito de fuga para la textura del ala. En esta posición. Si seguimos los trazos,
De igual manera me va a llevar a un punto de fuga, ¿ya vieron? De igual manera me lleva un puntito de fuga, ¿sí? Y con esto basta para poder rellenar todo mi dibujo de manera ya más consciente de generar ese volumen y que no tengamos que hacer siempre el dibujo plano, ¿no? Qué aburrido dibujar todo plano y que no tenga un volumen. Muchos me preguntan precisamente eso, maestro, de que no logro conseguir el volumen en los personajes. No sé cómo hacerlo. Y mucho de eso tiene que ver con el punto de fuga. El punto de fuga nos ayuda a entender muchísimas cosas para poder darle volumen con trazos. Aunque no estemos haciendo luces y sombras así realistas, con la rayadura en los trazos podemos encontrar muchísimo volumen padrísimo para poder entender y que nuestro dibujo no se vea plano y simple. Muy bien. Me voy a pasar al último, a la última parte de aquí atrásito. Hay una aletita en el costado. Ah, me falta rellenar el cuerpo, gracias. Me falta rellenar aquí el cuerpecito. El resto de la costilla, el resto del cuerpo que me queda por cubrir. Este lo rellenamos sencillamente más oscuro. Cubrimos. Y aquí, muchachos, por favor, este lo voy a marcar en azul para que no se me pierdan en la explicación. Exactamente, hay otro punto de fuga, ¿ya vieron? Desde aquí, desde donde se une la pierna con el cuerpo. Hay otro punto de fuga que me va a ayudar a colocar la aletita del costado. Línea del punto de fuga, línea del punto de fuga. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. 5 lineecitas del punto de fuga. Agrego los arcos. Y con esto me permite diseñar de manera muy precisa y con una forma bastante acertada el resto del detalle. Y aquí, como es la parte interna de esta aletita, marcamos las líneas y sombreamos de manera muy tenue el interior, la parte de relleno. La sombreamos muy tenue, sin tanta sombra, porque si no se nos pierden las líneas del trazo. Y nuevamente aplicamos el punto de fuga. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Ya por último nos queda el dibujo de la cola. Y vamos a pasar con el último elemento para la clase. Se nos fue bien rápido el tiempo, ¿verdad? Ya son las 12:09. Ya nada más nos quedan 20 minutos. Muy bien, muchachos. Ahora, en la parte de la cola, ¿recuerdan cómo dibujamos el primer personaje, el primer dragoncito? De la cabeza hasta la punta de la cola. ¿Cómo lo hicimos? Con una línea guía, una línea de animación, un eje de acción. Hacemos la posición primero de la colita y después nos puede convenir hacer también la técnica del slinky para darle volumen a la colita de más ancho a más angosto. Doy el volumen en los contornos como una serpiente, así es, exactamente así con el slinky se dibujan las serpientes. Y nuevamente hay un punto de fuga. Dice Rodrigo que quiere un reto. En un reto, muchachos. Hacer un dragón así bien impresionante.
Punto de fuga. Muy bien, ahorita ponemos un reto. Punto de fuga. Exactamente lo mismo como lo que hacemos aquí en la colita del dragón, se dibujan también las aletas del pez. Muy, muy, muy parecido. Dice un reto y con acción turbo, va. Acepto el reto con acción turbo. Dibujamos las aletitas. Y esta misma está posicionada pero del lado derecho, que también sale del mismo puntito de fuga, miren. Del mismo puntito de fuga colocamos el lado derecho, que aquí se pierde un poquito. Aquí ya nada más son dos lineecitas saliendo del punto de fuga y se adapta a la colita. Y ya después sombreamos. Le damos un relleno tenue para las partes más amplias. Delineamos fuerte la linecita de la membrana que sostiene la colita o que forma la colita. La membrana es la telita, ¿no? Como la que está entre los dedos de las ranas. Esta membranita. Rellenamos. Y sombreamos, pero antes hay unos piquitos, ¿verdad? Aquí con este chimuelo. Hay unos piquitos aquí en la cola. Si logran observarlos. Al menos en este diseño, en este concepto de personaje. Fíjate que no recuerdo si los tiene ya en la película o no, pero aquí hay unos piquitos. Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Y después sombreamos en la parte de abajo y te puede ayudar muchísimo el slinking que hicimos para poder sombrear de manera correcta. Estas sombritas, esta rayadura de manera correcta es lo mejor que puedes hacer para que la cola no se vea plana, que el dibujo tenga un volumen con los trazos. ¿Dudas, muchachos, hasta este punto? ¿Se entiende todo lo que hemos visto hasta el momento? Está padrísimo el personaje del chimuelo. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Gracias, José. Qué rápido, José. Muy bien. Muy bien. Déjenme nada más cambio mi tamaño. ¿Están listos para el reto, muchachos? El último dibujito. Dijimos al inicio, ¿no? Que vamos de más fácil al más difícil. Así que el último dibujito vamos a hacer un personaje, como tradicionalmente conocemos, un dragón mitológico, ya no de personajes animados. Uno mucho más completo, más complejo, pero lo vamos a hacer en sketch, ¿de acuerdo? Todo lo que hayamos entendido de hasta este punto de la construcción del dragón, vamos a aplicarlo en el último dibujo que vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Todos los demás ya están listos. Nos quedan 14 minutos. En esos 14 minutos vamos a intentar hacer todo el sketch completito, lo más completo posible, repito, en sketch, así como lo hicimos al inicio. Si le quieres sombrear, adelante, pero si no, puede quedarse así en sketch como los primeros dos. Lo más importante es la planeación de tu boceto. ¿Va? ¿Están listos, muchachos?
Empezamos. Déjeme, es más, le voy a poner una como una musiquita así suave. A ver, ¿dónde estaba la musiquita para esta parte? Déjenme le subo tantito. Ahí se escucha. Sí, gracias. Muy bien, vámonos con el último ejemplo, muchachos. En Sketch, por favor, inténtalo. Es exactamente como ya lo vimos, pero ahora vamos a hacer un personaje más elaborado. En Sketch, por favor. No se vayan a asustar si ya comprendimos cómo hacerlo. Cualquiera que podamos, que lleguemos a hacer va a tener exactamente la misma estructura. Así que empezamos, muchachos. Voy a ir haciéndolo rapidillo en resumen, poco a poco, y me van siguiendo. ¿De acuerdo? Fíjate que no sé, León. Me gustó muchísimo el diseño. No sé si es el de la historia sin fin, pero me gustó muchísimo el diseño. Empezamos, muchachos. Empezamos con la estructura. Me van siguiendo, por favor, si gustan.
¿Cómo van hasta aquí, muchachos? Y ya lo terminó. Órale, José, ¿ya lo terminaste? Muy bien. Agréguenle más detalle, suficiente detalle para poder hacer que se vea más, lo más completo posible. Recuerden que lo pueden simplificar, ¿eh? Nada más el sketch. Nos quedan un minutito únicamente para hacer todo el sketch lo más completo posible. Dudas que tengan hasta este punto, muchachos. ¿A poco no están bien padres los dragones? Intenta jugar mucho con las sombras, las luces. En caso de que se pierdan algunas partes, la luz y la sombra te va a ayudar a diferenciar. Recuerden que les digo que es como si nosotros estuviéramos planeando el diseño de algún personaje para alguna serie, alguna película. Necesitamos primero planear todo el diseño de lo que va a resultar al final para que podamos tener una planeación muy bien, Lucas. Muy bueno. Que tengamos que tener una planeación muy, muy, muy completa, muy precisa de lo que se va a realizar durante un proyecto, durante un dibujo, lo que gustes. Y esto es lo principal, ¿de acuerdo? Hasta ahí le vamos a dejar, muchachos. Tómenle foto de pantalla en caso de que lo quieran terminar. Yo nada más le voy a agregar un par de escamitas para señalar principalmente que después del slinking en todo el cuerpo, si lo vieron, que también lo aplicamos en todo el cuerpecito como cuerpo de serpiente precisamente, nos da el volumen, nos da el volumen para todo el dibujo. Muy bien, firmen sus dibujos, muchachos, espero que les haya gustado. Firmen sus dibujos, no los dejen sin firmar. Fíjense, muchachos, me acabo de encontrar a uno. No, siempre les recomiendo que firmen sus dibujos, ¿verdad? Déjenme le quito aquí el sonido. Siempre les recomiendo que firmen sus dibujos. Alberto Huichín García, porque no sabes cuándo alguien te lo va a robar, ¿no? Si no lo firmas, ni modo. Me acabo de dar cuenta de otro que se acaba de agarrar una imagen mía y lo puso en su perfil. Me dio mucha risa, pero está bien padre porque tiene mi firma. Alberto Huichín García.